aquí verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y observe, por esto el mundo no le conoce, no nos conoce, porque no le conoció. Es muy claro, entonces, o soy del mundo o soy de Dios. O soy del mundo o soy de Dios. Dios nos ama, dice aquí. Y como Padre, ahora Dios se convierte no solamente en nuestro Creador, sino se convierte en nuestro Padre, Padre Celestial. Y le quiero compartir 4 cosas, no las voy a desarrollar, pero más déjenme decirle aquí, hay 4 bendiciones para los hijos de Dios, para aquellos que tenemos a Dios como Padre. Número 1, Dios se ha comprometido a 4, ahora a muchísimas cosas, obviamente, pero quiero resaltar 4. Cuando Dios es nuestro Padre, Él se compromete, número 1, a cuidar de nosotros. Le doy la cita para que la lea en su casa. 1 Pedro 5, versos 6 y 7. O sea, número 1, Dios como Padre se compromete a cuidarnos. 2, 1 Pedro 5, versos 6 y 7. Número 2, Dios como Padre que nos ama, se compromete a protegernos. Salmo 121, verso 8. Número 3, Dios como nuestro Padre se compromete a guiarnos todos los días en nuestro camino, en nuestra vida. Salmo 23. Número 4, Dios como nuestro Padre se compromete a sustentarnos, es decir, a cubrir nuestras necesidades materiales. Salud, dinero, techo, vestido, etcétera, etcétera, trabajo. Filipenses 4:19. Entonces hay 4 grandes bendiciones de Dios como Padre: cuidado, protección, guía y sustento. Por eso dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, ¿cómo es el amor de Dios? Describo brevemente. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es sacrificial. Dio lo mejor de Él, que es Cristo Jesús. El amor de Dios es inmerecido. Cuando éramos enemigos, Dios nos amó y nos perdonó por el sacrificio de Cristo cuando venimos a Él. El amor de Dios es misericordioso. Todos los días Dios derrama su misericordia sobre nosotros. Usted puede respirar gracias a la misericordia de Dios. Su corazón late gracias a la misericordia de Dios. Se pudo desplazar a tal o cual lugar por la misericordia de Dios. Tiene trabajo por la misericordia de Dios. Puede escuchar por la misericordia de Dios. Puede hablar por la misericordia de Dios. Comió toda esta semana por la misericordia de Dios. Sus hijos fueron a la escuela por la misericordia de Dios. Tiene familia, tiene parientes, tiene amigos por la misericordia de Dios. ¿Duda de la misericordia de Dios? Dios es confortador. El amor de Dios es confortador. Nos consuela, nos conforta cuando tenemos problemas, cuando hay alguna pérdida, cuando hay algún problema, el Señor nos conforta. Así es su amor. El amor de Dios es inseparable. Nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Para los que somos cristianos, los que somos hijos de Dios, el amor de Dios no nos deja ni un segundo, porque así es amor. Nada nos podrá separar del amor de Dios, ni nuestras caídas, ni nuestros tropiezos, ni nuestras dudas. Porque Dios extiende su mano para que ayudarnos a salir de los tropiezos, de las dudas y de nuestros pecados, de nuestras caídas. El amor de Dios es recompensador, recompensa en el presente, y un día nos recompensará con la vida eterna y con la vida de Cristo, a quien podremos ver cara a cara. Y el amor de Dios es disciplinario, también porque Dios nos ama, nos disciplina. Y hasta ahí, hay obviamente más características, pero para que entendamos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ya nos ha dado. He dicho en otras clases que cuando se habla del amor de Dios en la Biblia, habla siempre en tiempo pasado, porque Dios ya nos amó perfectamente y nos dio todo su amor, de tal manera que nunca le digamos, Señor, ¿me amas? No, nos ama, por supuesto. No podemos estar dudando del amor de Dios. La máxima muestra del amor de Dios fue en la cruz del Calvario, cuando Él entregó a su propio Hijo para morir por nosotros. Dios ahí nos dijo, los amo completamente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ahora, este amor, mis hermanos, es lo que nos lleva a tener una común unión, una comunión con Dios y una relación de amor con Él. Ahora el creyente está aprendiendo a amar a Dios, a ser agradecido con Dios. Ante tanto amor, ¿cómo le vamos a responder al Señor si no es con amor? ¿Verdad? Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ok, primera razón, ¿por qué debemos vivir una vida santa? Por el maravilloso amor de Dios. Número 2, la segunda razón, ¿por qué debemos vivir una vida santa? Por el regreso prometido de Cristo.
por el inminente y por el pronto regreso de Cristo, debiésemos de mantener una vida limpia. 1 Juan 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos. Ahora, ¿qué es lo que se va a manifestar? Ya somos hijos de Dios, tiempo presente, ya dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, tiempo presente, somos hijos de Dios. Tiempo futuro, ¿qué esperamos en el futuro? Que un día los hijos de Dios nos vamos a parecer a Cristo Jesús. Un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto, una mente limpia, una mente santa, un corazón perdonado y lavado por la sangre de Cristo. Un día nos pareceremos a Cristo. Dice aquí, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Cristo venga en las nubes y nos arrebate en un abrir y cerrar de ojos a los cristianos, dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahorita no podemos ver a Cristo físicamente, creemos en Él por fe, pero en el futuro podremos verle y saber cómo es Él realmente. Número 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, aquí hay una esperanza que no tiene el mundo, de esto hablamos la semana pasada. El mundo tiene una esperanza, pero es efímera, temporal y humana y se acaba. La esperanza de Dios es una esperanza que se va a cumplir, que está garantizada y es una esperanza que produce siempre gozo, fortaleza, paciencia y es una esperanza, como dice aquí, todo aquel que tiene esta esperanza en que Cristo regrese y nos lleve a su presencia. Entonces, todo aquel que tiene esperanza se purifica en Él, así como Él es puro. Qué importante es que alguien entienda y sepa y crea que hay una esperanza futura. Por eso parte de la filosofía de la gente, de los paganos, de la gente sin confianza en Dios, su lema era, comamos y bebamos que mañana moriremos. Qué filosofía tan profunda. Pues obviamente quien no cree en Dios, pues dice, ¿qué viene en el futuro? Nada. Y ahora una creencia errónea, obviamente que está muy de moda, es la reencarnación. Pues, a ver en qué reencarno. Pues no vas a reencarnar si rechazas a Cristo. Te vas a ir al infierno si rechazas a Cristo. Así de claro, dice la Biblia. Y esto no es un juego, es una verdad. Pero Dios no quiere que te pierdas ni que vayas al infierno. Por eso envió a Cristo, para perdonarte y para convertirte en hijo de Dios y para que en un futuro esperes su próxima venida y vivas por toda la eternidad disfrutando del amor y de la santidad de Dios y sirviéndole con un gozo perfecto siempre, por siempre y para siempre. Eso es lo que nos espera a los cristianos. Así que mis hermanos, mientras estamos aquí en este mundo, a veces habrá tropiezos, dificultades, lo que sea, pero estamos de pasadita, unos cuantos añitos nada más, en comparación con la eternidad y con el gozo que nos espera. Entonces, ¿por qué vivir en santidad? Porque en este tiempo, mis hermanos, tenemos que ser diferentes. No podemos vivir como el mundo. Comamos y bebamos que mañana moriremos, al fin que no hay nada después de esta muerte. No, si hay algo después de esta muerte, hay un destino eterno, o el cielo eterno o la condenación eterna en el infierno. Sí hay una eternidad, depende de dónde usted ponga su confianza, si en Cristo o en el pecado, o en su yo, en su orgullo. Cuando Cristo venga seremos semejantes a Él. Participaremos entonces, mientras Él viene, de su santidad, de una vida limpia, de una vida santa, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica. Hermanos, hay cantidad de tentaciones, hay cantidad de pecados sobre nosotros como una avalancha. Ya nos cayó esta avalancha de lodo. El pecado se ve como algo normal. Ya la gente no se siente mal cuando peca, porque su conciencia se está cauterizando, o sea, se está volviendo insensible. A lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Este es el contexto en el cual estamos viviendo hoy por hoy. Pero Dios nos dice, están en el mundo ustedes, pero no son del mundo. Déjeme decir otra cosa, el creyente ahora debe entender que tiene una identidad diferente, porque como se ve usted a sí mismo, así usted actuará. Si usted se ve como un hijo de Dios que ha sido santificado y perdonado, usted vivirá como lo que es en Cristo, un hijo de Dios. Tiene que distinguirse y diferenciarse. Si usted dice, pues yo pues soy un tranza, soy deshonesto, soy aquí y allá, entonces vivirá así porque usted se ve a sí mismo así. Y sin ánimo de ofender, como una prostituta, se ve a sí misma y dice, pues para esto vivo, de esto vivo, y pues así soy, ni modo. Bueno, y por eso viví así. Pero no solamente las mujeres u hombres también, ¿verdad? Sino podemos decir cualquier persona, pues yo nací drogadicto y así soy. O yo nací un chismoso y así soy. Cualquier cosa, cualquier otro pecado.
No, usted si es en Cristo tiene una nueva identidad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora en Cristo usted es hecho nuevo. Tiene una vida diferente. Entonces, comenzó como un carro nuevo con kilometraje cero. Cuando vino a Cristo, quizás usted ya era un bochito destartalado, que nomás ni arrancaba, lo tenían que empujar para echarlo a andar. Y cuando andaba, contaminaba toda la avenida y haciendo ruido. Quizás así éramos, mis hermanos, como un bochito destartalado. ¿Y qué kilometraje tiene? No, pues ya el kilometraje ya se lo quité, ya va a la quinta vuelta. Gracias. Pero cuando usted viene a Cristo, se acabó ese bochito viejo. Ahora le hablo de un bochito porque yo tuve un bochito, ¿verdad? Tuve dos. Por cierto, eran aguantadores. Pero cuando usted viene a Cristo, ahora el Señor no le da la carrocería de un bochito, ni le da el motor de un bochito. Ahora el Señor le da una nueva carrocería. Y lo más importante, le da un kilometraje nuevo. Comienza usted en cero. A pesar de la edad que tenga, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. En Cristo ahora vivimos por eso de manera diferente. Ok, la tercera razón, ¿por qué vivir en santidad? Versículos 4, del 4 al 8. 1 Juan 3, del 4 al 8. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, o sea, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, observe, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí está el asunto entonces. La tercera razón, ¿por qué vivir en santidad? Por la obra de Cristo, por nosotros y en nosotros. Por la obra de Cristo, por nosotros y en nosotros. Es decir, la obra de Cristo, si en verdad es una que hemos experimentado, mis hermanos, habrá una vida santa. Juan está aclarando, porque estaba habiendo una confusión y un engaño en su tiempo. Había personas que decían, pues nosotros somos creyentes, pero podemos seguir pecando como nos plazca. Así es que, queridos hermanos, verán, entre comillas, no hay problema, porque el cuerpo se va a acabar. Lo importante es el espíritu. Lo material no es importante. Esa era su filosofía. Entonces, estaban engañando a los creyentes, haciéndoles pensar, tú vives una vida injusta, no te preocupes. Lo material no es importante, porque se acaba. Se queda ahí en el polvo, en la tumba. En cambio, el espíritu, eso sí, pero peca como gustes. Entonces, Juan tiene que una enseñanza errónea y engañosa. Les dice, no, mis hermanos, el pecado es un quebrantamiento o una infracción de la ley. Entonces, si tú estás pecando, estás quebrantando la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y ahora dice, y deben de saber esto, que, les dice Juan, verso 5, que Él apareció, o sea, que Cristo vino para quitar precisamente nuestros pecados. Y en Él no hay pecado, Él es santo, Él es puro, Él es perfecto. Verso 8, amplía esto. Todo aquel que permanece en Cristo, o sea, si tú dices que eres hijo de Dios y que estás en comunión con Cristo, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Ahora, aquí voy a hacer una aclaración. No significa que el cristiano nunca peque. Aquí podríamos decir la traducción más adecuada sería, todo aquel que permanece en Él no está pecando. Ajá. Todo aquel que permanece en Él no está pecando. Verso ahí mismo. Y todo aquel que está pecando, podría decirse así, y todo aquel que está pecando no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, vivir en santidad porque Cristo vino para quitar precisamente lo que nos estorba, que es el pecado. Ahora, ¿cuál es la raíz del pecado? La raíz del pecado es nuestra propia rebeldía, nuestra propia rebelión. O sea, no queremos hacer la voluntad de Dios
porque nuestra voluntad es obstinada. No queremos nosotros confiar en Dios porque nuestro pecado, que es una rebeldía o una rebelión, nuestra voluntad es terca. ¿Por qué la gente no quiere venir a Cristo? Porque ama más su pecado y porque su voluntad es terca. Y su voluntad dice, Dios no, tu voluntad no, mi voluntad sí. Eso es terquedad. Aunque usted diga, pero si yo no le robo a nadie, no, pero es terco. Si usted no ha rendido su vida a Cristo, usted tiene una voluntad obstinada y terca. Y así la teníamos todos, hasta antes de venir a Cristo, que Él cambia nuestro corazón, y ese corazón duro que era terco, obstinado, es suavizado y nos da, por su gracia, un nuevo corazón. Entonces diría Juan, verso 8, y esta es la traducción que podemos decir es la más adecuada, en el verso 8, el que practica, ese es el punto, el que practica el pecado, y aquí está su identidad, no importa la religión que tengas, no importa cuánto dinero tengas, no importa cuánto conocimiento tengas, no importa dónde vivas, el que practica el pecado es del diablo, punto y coma, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mis hermanos, antes de que usted viniera a Cristo, usted era un hijo del diablo. Sí. Antes de que yo viniera a Cristo, yo era un hijo del diablo. Así es lo que dice la Biblia. Porque hacíamos la voluntad de Satanás. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, de Satanás? Desobedecer a Dios. Punto. Yo sé que esta enseñanza es dura, es ofensiva, no quiero ofender a nadie, pero así es, ni modo. Y yo me incluyo también aquí. Y hasta que por la gracia de Dios un día Él nos llama, dejamos de ser hijos del diablo y ahora venimos a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Dice, porque el diablo peca desde un principio. Satanás se rebeló contra Dios, siendo él un querubín perfecto, lleno de sabiduría y hermoso, y teniendo la libertad, y Dios le dio la facultad de gobernar. Aún así Satanás se rebeló, se volvió orgulloso y altivo contra Dios y quiso destronar a Dios. Y por eso provocó una rebelión en el cielo. Desde el principio Satanás fue un adversario de Dios. Y hasta el día de hoy, ¿qué es lo que está haciendo el diablo? Está levantando los corazones de la gente para que se rebelen contra Dios. Está levantando al anticristo. Ya dijimos de esto que el anticristo significa contra Cristo o en lugar de Cristo, porque la función principal del diablo es desviar a la gente de Dios, que la gente se olvide de Dios y que la gente se meta de lleno a las cosas del mundo. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Placeres, preocupaciones, los anhelos del mundo y todo aquello que no le agrada al Padre. Así es. Pero todo aquel que permanece en Cristo, dice Juan, no practica el pecado. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? Ahora no practica el pecado. Ahora, ¿por qué? Y aquí está. Porque la simiente de Dios permanece en él, en ese creyente. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, ¿significa esto que los creyentes ya no pequemos? No, hermanos, por eso aclaro esto. No significa que un creyente no peque, de hecho tenemos que ser genuinos, y estamos hablando de este capítulo de Juan que es genuinos en Cristo. Y un creyente que es genuino en Cristo tiene que reconocer que también llega a pecar. Sí, mis hermanos. El creyente más consagrado y más fiel llega a pecar. Sí, así es. Porque todavía estamos batallando con la carne. Aunque el Señor ya nos dio una nueva naturaleza, ese corazón, ese yo está dentro de nosotros. Pero obviamente ese yo ha perdido ya su dominio sobre nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que ahora el creyente ya no está practicando el pecado. O sea, ya el pecado no es su estilo de vida. Ya no es lo habitual en él. Antes de venir a Cristo, el pecado, hermanos, era nuestro estilo de vida. Nos gustaba el pecado, buscábamos el pecado, pensábamos en el pecado, porque ese era nuestro ambiente y esa era nuestra naturaleza. Inclinados al mal. Y llegábamos a pecar, si acaso cuando pecábamos llegaba a haber un leve remordimiento, ¿verdad? Por ahí, si acaso, si bien nos iba. Pero fuera de ahí, ¿qué le hace? ¿Qué importa? Todos lo hacen, entonces nadie me vio, nadie se va a enterar de esto. La vida secreta, la vida oculta en el pecado. Pero cuando venimos a Cristo, dice ahora el que permanece en él.
estar en comunión con Cristo nos va a fortalecer para no estar cediendo al pecado. Y cuando llegamos a caer, la naturaleza nueva, esa es la simiente, dice aquí. ¿Y por qué no practica el pecado? Versículo 9. Porque la simiente de Dios permanece en él. Es decir, cuando usted viene a Cristo, Dios le da su simiente. ¿Qué es la simiente? Una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es la naturaleza de Cristo dentro de usted. Y esa nueva naturaleza ahora le va a decir a usted, busca una vida santa, una vida diferente. Esa nueva naturaleza, cuando usted falla, es la que le va a decir, se va a entristecer. Porque el Espíritu Santo que habita en nosotros se entristece con el pecado. Y Él nos lleva a confesar el pecado y a dejar el pecado y a regresar al camino de la obediencia al Padre. Esa debe ser la experiencia de un auténtico hijo de Dios. Entonces no se trata de cuál es su religión, se trata, la simiente de Dios ya está en usted. Si la simiente de Dios está en usted, lo vean o no lo vean, usted va a rechazar el pecado. Hemos hablado de este ejemplo de las naturalezas, por ejemplo del cerdito y de una oveja. Los dos tienen una naturaleza diferente. Si usted toma al cerdo, lo baña, lo perfuma, le pone su moño y lo suelta, al primer charco que vea, ¿qué va a hacer el cerdo? Pues va para allá, porque el cerdo por lo grueso de su piel, pues tiene que transpirar y tiene que mantenerse refrescado. Entonces, por naturaleza, él no va a estar feliz en un campo de pasto verde. No, al contrario, va a buscar el lodo, porque esa es su naturaleza, y entonces va y se revuelque y él dice, feliz de la vida. Porque esa es su naturaleza. En cambio, una oveja, las ovejas pues son animales limpios, y la oveja no va a estar en el lodo, la oveja va a evitar ensuciarse, y la oveja va a querer los pastos y agua limpia, porque esa es su naturaleza. Mis hermanos, así es la naturaleza. La naturaleza del hombre, discúlpenme la comparación, es como la del cerdo. Está buscando el lodo, el pecado. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor nos da una nueva naturaleza, y esa naturaleza nos va a llevar a buscar vivir en santidad, porque es la simiente de Dios que está en nosotros. Y nadie le tiene que estar imponiendo reglas, la naturaleza de Dios le va a llevar a usted a amar a Dios, a guardar su palabra. Cuando Cristo vino y murió en la cruz y resucitó, Él venció al pecado. Y al darnos su naturaleza, esa naturaleza nos ha hecho libres en Cristo. Es decir, mis hermanos, que ahora sí podemos someternos voluntariamente a la obediencia de la palabra de Dios. Gálatas 2:20, por favor, busque este texto. Gálatas 2:20. ¿Y qué dice aquí el apóstol Pablo? Con Cristo, ¿qué? Estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ok, a ver, verso 20. Dice, esto es lo que dice un cristiano: con Cristo ya estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. O sea, ¿qué es lo que ya ha perdido su dominio? El yo, ese yo egoísta, ese yo altivo, ese yo orgulloso, ese yo corrupto, fue crucificado en la cruz juntamente con Cristo. Y dice Pablo, y ya no vivo yo, mas ahora vive ¿quién? Cristo. Ahí está, es la simiente de Dios, Cristo en mí. Y lo que ahora, tiempo presente, vivo en la carne, o sea, en este mundo, lo que ahora estoy viviendo, ahora lo vivo en la fe, confiando en el Hijo de Dios. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la realidad de que Cristo vive en nosotros, mis hermanos, nos ha dado su nueva naturaleza, es lo que nos permite ahora decir no. Bueno, ahora, continuamos. 1 Juan 3, verso 8 al final. 1 Juan 3, 8 al final. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto es importantísimo. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Ahora, ¿por qué la gente no puede cambiar realmente de corazón? Número uno, por su naturaleza corrupta. El número dos, porque Satanás la ha envuelto con sus obras malignas. Las voy a mencionar ahorita. Por eso la gente no puede ser libre. La gente podrá tomar cursos de superación personal, de desarrollo personal, que de desarrollo holístico y tantos menjurjes que hoy se dan por el mundo a manera de conferencias. Y su cambio es solamente superficial y temporal, es la verdad.
y le cobran una millonada que para qué le cuento. Cuando Dios nos dice, ¿para qué pagas tanto? Yo te doy la solución gratis, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo se le llama a este factor y esta solución que Dios nos da? Salvación en Cristo. La salvación en Cristo es lo único que puede transformar de lleno y de corazón al ser humano. Ahora, cuando Cristo viene, Él paga la pena de nuestros pecados y con su sangre preciosa que Él derrama, nos limpia y nos perdona. Amén. Pero no solamente abarcó eso la obra de Cristo. La obra de Cristo llevó la ira justa de Dios. Él la llevó sobre sí. Esa ira la merecíamos nosotros. Cristo la pagó por nosotros. Y algo más, la obra de Cristo trata también con Satanás, con el padre de mentira. ¿Y qué hace Cristo? Con su vida perfecta, Él obedeció siempre de manera perfecta. Y cuando Él muere en la cruz y Él resucita y vence a la muerte y a la tumba y al diablo y a todos, significa que las obras de Satanás perdieron su dominio y su eficacia sobre los cristianos, los hijos de Dios. ¿Cuáles son las obras que Cristo vino a deshacer? Aquí le voy a comentar algunas, porque el Satanás tiene sin número de obras. Ok. Él instiga al pecado. Satanás provoca rebelión. Satanás tienta a los creyentes. El diablo inspira ideologías antibíblicas. Satanás es el que ha producido las falsas religiones. Satanás acusa a los creyentes. Satanás tenía el poder sobre la muerte, ya la perdió, porque ahora Cristo tiene el dominio sobre la muerte. Satanás mantiene esclavizada a la gente en su pecado, con vicios, con ataduras, con temores, con muchas situaciones. Bueno, todo eso y lo que sea, cuando Cristo derrama su sangre y muere en la cruz, las obras del maligno quedan fulminadas. El creyente ha pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, mis hermanos. Amén. Por eso vivimos una vida santa. Ya no tenemos por qué vivir bajo las acusaciones y bajo las tentaciones del diablo. Ya no. Ni bajo sus ataduras, ni bajo sus vicios. Por eso el creyente, cuando viene a Cristo y crece y comienza a ser santificado, los vicios que antes tenía comienzan a desaparecer, mis hermanos. Comienzan a ceder. Es como un árbol. Un árbol, si el árbol tiene vida, durante el año el árbol entra en un proceso en donde, por ejemplo, sus hojas comienzan a secarse, ¿verdad? ¿O no? Sí, es natural, para después producir fruto. Ahora, ¿por qué es esto? Bueno, obviamente gracias a los factores como el sol, el aire, etcétera, pero principalmente porque el árbol tiene dentro la savia. Y la savia fluyendo en el árbol es lo que hace que las hojas secas caigan y luego comienza a florecer y a llevar fruto. La savia es la persona del Espíritu Santo. Y cuando Él vive en nosotros, hermanos, esas hojas secas que son los vicios, los pecados, las obras de la carne, de la cual Pablo hace una lista, comienzan a caer, a ceder por la savia, por el poder del Espíritu Santo que vive en un creyente. Y el creyente entonces ahora comienza a llenarse de fruto. Y será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, y ahora la hoja del creyente no se seca. Y todo lo que hace prosperará. Satanás es derrotado. Y finalmente, mis hermanos, la cuarta razón, ¿por qué vivir en santidad? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, dice aquí en el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios. ¿Quién produce el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. Juan 3:3, busque por favor, ahí ya vamos a concluir. Juan 3:3. Jesús está hablando aquí con un religioso, qué interesante, pero el religioso no tenía vida espiritual. Juan 3, este religioso llamado Nicodemo era un líder judío, pero simple y sencillamente estaba perdido. Y Juan 3:3 aquí le dice Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, el nuevo nacimiento. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cuando habla de nacer de agua, no es el bautismo. Cuando habla de nacer de agua, el agua en la Biblia, el agua es la Biblia, es la palabra de Dios, es una figura de la Biblia. Entonces, cuando usted viene a Cristo y alguien le habla la palabra de Dios, el agua de vida, y usted cree en Cristo por creer la palabra, el agua limpia su corazón, usted recibe al Espíritu Santo en su vida y usted nace de nuevo, en un instante, cuando usted se rinde a Cristo. Ese es el nuevo nacimiento. Le da una nueva naturaleza. A eso se le llama la regeneración, o sea, volver a vivir. ¿Qué hace Dios a través del nuevo nacimiento? Vámonos por favor aquí al Antiguo Testamento. Esto es maravilloso, hermanos, entender lo que es el nuevo nacimiento, entender este milagro de Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, Ezequiel 36. Ezequiel 36, verso 24. Ezequiel 36, verso 24. Ahora, aquí hay algo fabuloso. Ezequiel 36, 24. Y ahora sí, ¿cómo sé si soy hijo de Dios o solamente soy un religioso con la religión que usted quiere y mande? Le voy a decir algo, a Dios no le interesa la religión. A Dios le interesa que usted nazca de nuevo. ¿Y quién produce ese nuevo nacimiento? Dios, es obra de Dios. Verso 24, ahora sí, dice la Escritura. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esto tiene una doble aplicación. Número uno, va con Israel. Va con Israel. Dios les dijo, por haber pecado van a ser dispersados. Pero aquí viene la promesa. Pero llegará un tiempo cuando yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Quiero hacer un paréntesis. Esta profecía ya se está cumpliendo, ya. Desde 1948, cuando Israel, que andaba vagando por todo el mundo, fue reconocido por las Naciones Unidas como nación, comenzaron a regresar a Israel. Ahí comenzó esta profecía a cumplirse. Por eso, mis hermanos, quiero ver una profecía así muy clara de que está cumpliendo lo que Cristo dijo antes de que Él viniera. Es esto: Israel regresa a su tierra. Están regresando, están regresando. Otra profecía, otro paréntesis, cuando Jesús dijo que habrá plagas y pestes, estamos ahorita ya aquí en nuestro país lamentablemente con el coronavirus, plagas y pestes. Jesús dijo, y todo esto es principio de dolores antes de que Él venga. Por eso, queridos hermanos, vivamos a la luz de la venida de Cristo. Él viene por nosotros pronto. Vivamos en santidad y vivamos compartiendo su palabra. Ok, cierro el paréntesis, vamos. Verso 25. Y esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Cuál es esa agua limpia? La Biblia, la palabra de Dios. Porque por medio de la palabra Dios lava nuestra mente, nuestro entendimiento y comenzamos a comprender su voluntad y sus caminos. Continuamos. Y ahora, observe, ¿quién hace todo esto? Esto es fantástico y la gente luego no lo ve. Es, número uno, os tomaré. ¿Quién lo hace? Dios. Verso 25, esparciré. ¿Quién esparce agua? Dios. Y seréis limpiados limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. ¿Quién limpia? Dios. Él es el que hace toda esta obra de la salvación, queridos hermanos. Verso 26, y os daré. ¿Quién es el que da? Dios. ¿Y qué es lo que da? Un corazón nuevo, una nueva naturaleza. Esto es, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Quién lo pone? Dios. Ahora, este espíritu nuevo, ¿verdad? Podemos decir que son las nuevos anhelos, nuevos deseos y nuevas disposiciones en un creyente. El querer como el hacer lo pone Dios dentro de nosotros. Continuamos. Y quitaré de vuestra carne, ¿qué? El corazón de piedra. ¿Quién lo quita? Dios. Seguimos. Y os daré un corazón. Dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, o sea, un corazón sensible. Verso 27. Y pondré, ¿quién? Dios. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu Santo, y haré, otra vez Dios, vea todos esos verbos, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis
mis preceptos y los pongáis por obra. Ok, esa es nuestra parte, la obediencia. Pero observe cómo es Dios, cuando Él actúa en esta salvación tan grande, es Dios quien está manifestándose y el creyente en fe obedece. Así es. Ese es el nuevo nacimiento. Es una obra de Dios. Cuando usted viene a Cristo, se arrepiente, le pide perdón. Señor, dame ese nuevo nacimiento. Quiero conocerte, quiero amarte. Creo que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre para perdonarme y limpiarme, que Él resucitó del tercer día. Ahora Él vive, ahora Cristo ven a vivir dentro de mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer y pedírselo. Nada más. Y a partir de ahí, mis hermanos, nacemos de nuevo y entonces confiamos y obedecemos, pero ya Dios está haciendo su obra en nosotros. Amén. Y concluyo con lo que dice aquí en el versículo 1 de Juan 3, versículo 10. 1 de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vaya, aquí está esta división muy clara. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. En otras palabras, quien es de Cristo hace justicia, o sea, vive conforme a la palabra y amará a su hermano. No guardará amarguras ni rencores. Amén. Bueno, tenemos 4 razones poderosas para vivir en santidad, mis hermanos. Y que Dios nos ayude mediante su Espíritu Santo cada día para reflejar fielmente la imagen de Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Y Señor, pues están claras estas razones por las cuales debemos vivir en santidad. Nos has dado, Señor, una nueva naturaleza, tu Espíritu Santo, un corazón nuevo, tu palabra nos has limpiado, nos has perdonado, nos has hecho nacer de nuevo, Señor. Ahora, en virtud de tu amor, en virtud de la obra perfecta de Cristo, en virtud, Señor, de tu poder y de tu Espíritu Santo y de lo que tú has hecho en nosotros. Ahora, Señor, la respuesta es obvia: vivir en santidad, es decir, reflejando a Cristo fielmente. Y gracias, mi Dios, porque esto es aún obra tuya. Tú nos ayudas, Señor. Y seguimos orando. Yo quiero concluir haciéndole una invitación. Si usted no ha venido a Cristo, no ha nacido de nuevo, hoy puede venir a Cristo y nacer de nuevo y recibir ese perdón, esa limpieza, ese nuevo corazón, esa nueva naturaleza y comenzar una nueva vida en Cristo a partir de hoy. ¿Qué hará usted? Pero usted se lo tiene que pedir al Señor. Dígale: Señor, en esta tarde yo reconozco mis pecados, que he hecho mi voluntad, que he vivido, Señor, sin tomarte en cuenta, pero ahora me arrepiento. Reconozco, Señor, mis maldades y te pido perdón, te pido que me limpies. Señor Jesucristo, yo creo que tu sangre la derramaste en la cruz para perdonarme y limpiarme. Señor Jesús, te rindo mi vida, creo en ti, tú vives. Ahora dame ese nuevo nacimiento. Quiero comenzar una nueva vida en ti a partir de hoy, Señor. Escucha mi oración. Seguimos orando. Y para los creyentes, para los hijos de Dios, que en un momento dado se ha separado, se ha distanciado, ha perdido esa vida de santidad, regrese al camino, póngase a cuentas con Dios y el Señor en su gracia le perdona, le restaura y adelante, crezca en santidad, crezca en fidelidad, crezca en Cristo. El Señor le ama, no lo olvide eso. Si usted ya es hijo, hija de Dios, Dios le sigue amando, pero ahora por eso mismo viva en obediencia y en gratitud. Padre Santo, gracias porque escuchas la oración que clama a ti de corazón. Gracias porque tú nos respondes en el nombre de Jesús. Amén.